¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a Tiny Drawings, su canal de dibujos. En esta ocasión estaremos dibujando a Deadpool y Wolverine con un estilo chibi. Espero que se encuentren muy bien y buen provecho si están ingiriendo un delicioso alimento. Comenzamos. Lo primero que haremos será empezar a bocetear los mechones de cabello y el rostro de este unicornio de felpa. Para una mejor referencia puedes dividir tu hoja en 4 partes y observa que el dibujo se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, ligeramente debajo de la línea media horizontal. Hacemos el cuerpo dibujando una especie de óvalo grande. En este caso, el óvalo lo haremos desde la parte de abajo del rostro hasta la mitad de la hoja, es decir, que el cuerpo terminará justo en la línea media vertical de nuestra hoja. Justo donde termina el cuerpo, empezaremos a dibujar la cola del unicornio. Observa que para hacer la cola basta con hacer únicamente una especie de ondas, y se irán reduciendo de tamaño conforme nos alejemos del cuerpo, esto debido a la perspectiva del dibujo. Y listo, así de simple quedaría dibujado este personaje. Ahora, encima del unicornio, empezaremos a dibujar a Deadpool. Para ello, como el unicornio se encuentra saltando, dibujaremos a Deadpool separado de la silla de montar. Observa que la pierna termina justo donde termina el mechón de cabello más largo del unicornio y ligeramente encima de este ubicaremos el cinturón de Deadpool. Ya con el cinturón terminado, dibujaremos el cuerpo de Deadpool, haciendo una especie de rectángulo y ubicando a la mitad de este los pectorales. Encima de los pectorales ubicaremos el rostro, haciendo un óvalo un poco más grande en comparación con el cuerpo, ya que recuerda que el estilo chibi se caracteriza por tener cabezas más grandes en comparación con el cuerpo. Por último, dibujaremos los brazos a un costado de los pectorales y encima de las manos dibujaremos las katanas tan características de Deadpool. Ya para finalizar, posicionamos los ojos en el rostro de Deadpool y le damos los últimos detalles. Ahora empezaremos a dibujar a Wolverine. Para ello primero dibujaremos la máscara, haremos un semicírculo y donde este termina dibujaremos esta especie de picos que tiene la máscara. Allí posicionaremos los ojos y debajo dibujaremos la barba y boca de nuestro personaje. Después, debajo de la barba hacemos un rectángulo para ubicar el torso de Wolverine y debajo hacemos las piernas. En este caso, debido a que Wolverine se encuentra detrás de Deadpool, el dibujo de Wolverine será más pequeño con relación a Deadpool. Dibujamos los brazos a un costado de los pectorales. Como Wolverine se encuentra saltando, decidí dibujarle los brazos completamente rectos, ya que siento que le da una apariencia más agresiva y más dinamismo al dibujo. Afinamos los últimos detalles, y listo, es momento de pasar al entintado. Es importante que esta parte la hagas con mucho cuidado y tomes todo el tiempo que sea necesario, ya que si nos equivocamos en esta parte, no lo vamos a poder corregir. Si el video te está gustando, dale like, deja algún comentario para yo saber lo que piensas y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte mi futuro contenido. Aprovecho para agradecer a toda esa gente que ha apoyado el canal, les mando un saludo. Para el coloreado de este dibujo estaremos utilizando marcadores de alcohol que recién adquirí. Los estaremos probando a ver qué tal se desempeñan y les contaré mi experiencia con estos marcadores. De primera impresión quedé bastante sorprendido con el desempeño de estos marcadores, puesto que al ser marcadores genéricos y muy baratos, uno esperaría un peor resultado, pero todo lo contrario, pintan bastante bien y dejan un gran acabado. Algo que me di cuenta de estos marcadores es que debemos de tratar de pasar el coloreado de una sola pasada porque la tinta se seca muy rápido y si nos regresamos a volver a pasar el marcador por el mismo sitio, quedarán unos rayones feos en el coloreado. Para colorear a Deadpool utilizaremos el color rojo coral como base. Pasaremos el marcador de manera uniforme por todas las partes rojas del traje de Deadpool para después aplicar sobre el color base nuestra sombra.
También usaremos el marcador negro para rellenar las partes del traje de Deadpool de este color. Debido a que no cuento con un marcador rojo más oscuro, para aplicar la sombra utilizaré un lápiz de color rojo carmesí. Usamos un lápiz de color blanco para resaltar las luces sobre las partes negras del traje de Deadpool. Para colorear el cinturón, vamos a usar el marcador siena tostada. Con un lápiz de color café oscuro, daremos la sombra al cinturón. Para colorear el traje de Wolverine, utilizamos el marcador amarillo limón como color base, y encima de este color aplicamos el color marrón grisáceo para dar la sombra. Para darle color a la máscara y botas, usamos el marcador azul Prusia. Para los guantes usamos un azul indio y cerúleo. Para colorear la piel usamos un marcador rosa empolvado y para la barba usamos 2 tonos de grises. Y así nuestros personajes están coloreados, pero ahora le agregaré una explosión de fondo para que nuestro dibujo quede más épico. Usamos el marcador amarillo para colorear el contorno de la explosión. Luego usamos el color anís como segundo color de la explosión. Observa que este color lo agregamos por dentro del contorno de la explosión. Por último, para terminar el fondo, dibujaremos unas dinamitas y rocas sueltas para darle mayor detalle al dibujo. Ahora, después de horas de trabajo, veamos el resultado final. Comenta qué te pareció el dibujo. Y si el video te gustó, regálame un buen like.